Buenos días. Soy David Sepúlveda, líder de gestión y regulación minera de la Corporación Alta Ley. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos titulado Nuevos estándares técnicos para el uso de escorias en construcción. La sostenibilidad industrial es un objetivo estratégico para Chile y hacia allá avanzan sectores claves como la minería, la construcción y la manufactura. Para lograrlo, necesitamos normas técnicas que habiliten marcos regulatorios claros y especificaciones confiables. Por eso, hemos organizado esta sesión, donde conoceremos 6 nuevos estándares orientados al uso de escorias de cobre y escorias también siderúrgicas para la construcción. Para dimensionar la oportunidad, solo mencionar que a nivel mundial se producen cerca de 500 millones de toneladas de escoria al año. Alemania utiliza el 95% de su escoria siderúrgica y en Japón, empresas como Sumitomo Metal Mining destinan el 80% de su escoria de cobre a la fabricación de cemento. Sin embargo, gran parte de este material aún se acumula sin uso, principalmente porque los marcos regulatorios no han adoptado la evidencia técnica que respalda su seguridad y desempeño. Es precisamente aquí donde queremos contribuir. Desde Corporación Alta Ley hemos impulsado el desarrollo de normas técnicas consensuadas por expertos en colaboración con el Instituto Nacional de Normalización. Y hoy abordaremos la oportunidad sistémica. Detrás de este esfuerzo, presentaremos las normas técnicas desarrolladas y cerraremos con un panel de conversación junto a expertos que han participado en su elaboración. Para comenzar, quiero invitar a Pedro Ibarra, jefe de la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización, quien también nos entregará unas palabras de bienvenida. Gracias, Pedro. Gracias, David, y gracias por la invitación. Bueno, buen día a todos y todas. Bueno, quizás no muchos sabrán qué hacemos nosotros como Instituto Nacional de Normalización, también conocido como INN. A través de la edición de normas, que es en el fondo la cual estoy a cargo, tenemos la misión de elaborar y difundir las normas chilenas, las NSH, documentos normativos, con tal de aumentar el valor agregado de los diversos sectores productivos y mejorar la calidad también de vida de las personas. Para esto nos nutrimos de las necesidades propias de los distintos sectores del país y de los diversos organismos normalizadores internacionales, siendo la ISO, donde también, por cierto, somos miembros fundadores, nuestra principal fuente de información y trabajo normativo. En nombre del INN quiero darle la más cordial bienvenida a este encuentro, los nuevos estándares técnicos de construcción. En el INN entendemos que la sostenibilidad necesita estándares. Por ello, hemos puesto un foco especial en la economía circular aplicada a la construcción. Destacamos también la publicación y desarrollo de algunas normas de áreos reciclados y artificiales. Así, por ejemplo, tenemos la norma NCH 163, áreos para hormigones y morteros, la NCH 3894, áreos artificiales de escorias de cobre, la 3850, áreos artificiales de escorias siderúrgicas. Estas normas dan inicio a un trabajo en el área que le va a dar confianza técnica y la certidumbre de calidad al mercado para utilizar materiales que antes eran considerados residuos. Aquí hay algo central que destacar, el residuo. La normalización lo transforma en un recurso valorizado, entregando un vocabulario común, reglas, directrices y métodos para el uso masivo a nivel nacional y también, por cierto, por qué no decirlo, internacional. Esto también nos lleva a un tema central, el uso de los subproductos industriales, específicamente las escorias de la industria como materiales de construcción, eh, que tienen, por cierto, un alto valor. Chile tiene una matriz productiva minera potente y es necesario dejar de ver estos materiales como pasivos ambientales. Estamos ya utilizando conceptos de economía circular, ¿cierto? No es solo reciclar materiales, es implementar un modelo donde los residuos de un proceso se conviertan en un insumo principal del otro. Al establecer los estándares de calidad para la escoria, aseguramos que, por ejemplo, los áridos artificiales que provienen de la minería no solo sean seguros, sino que incluso puedan superar las propiedades de un árido natural, reduciendo la extracción, por cierto, de los recursos vírgenes. Este gran desafío no lo podemos lograr solos, razón por la cual el convenio entre el INN y la Corporación de Alta Ley es tan importante, casi vital, diría en este caso. Estamos de estratégica que une la visión de futuro de la minería con el rigor técnico de la normalización. Juntos estamos impulsando la innovación
en la gestión de los residuos para crear un valor compartido y fundamentalmente construir un país más sostenible. El desafío es grande, pero con normas claras, colaboración público-privada y una visión de circularidad, transformaremos nuestros pasivos en progreso. Agradecer a cada uno de los ponentes y panel de conversación que tendrá esta actividad y que con su conocimiento y entendimiento de la materia en este webinar nos entregarán información importante en la materia que nos convoca. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, a ti por tus palabras y esta bienvenida. A continuación, queremos dejar con ustedes a Guillermo Brante, profesor asociado de la Universidad de Valparaíso, quien nos expondrá sobre las oportunidades de rehabilitación productiva, social y ambiental en las comunas de Quintero y Puchuncaví, con su presentación titulada Oportunidad de integración territorial sostenible basada en el uso de escorias de cobre en el bosque de Petras y acantilados de Quiriyuca. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Hola, muy buenos días a todos. Bien, como les comentaba David, hoy día quiero presentarles un trabajo de integración territorial que podríamos lograr haciendo uso de la escoria de cobre que hoy día está disponible en el acopio de escoria de la fundición de Ventanas, acá en la región de Valparaíso, provincia de Quintero, Puchuncaví. Bien, vamos a tocar tres temas principales, el territorio y el problema y la oportunidad. Después, qué pasa con este recurso escoria, cómo podemos utilizarlo y cuáles son sus propiedades y cuál es la evidencia técnica respecto a su uso y finalmente su desempeño, particularmente en la construcción de caminos. La realidad un poco de la zona, un valle privilegiado desde el punto de vista natural, que en algún momento incluso María Graham, ya en sus visitas en el año 1822, lo describió como una región rodeada de parajes con exuberante vegetación y lagunas en que habitan diversas especies acuáticas. Esta zona privilegiada natural, con el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, pasó a ser parte de lo que hoy día es el Parque Industrial de Ventanas, con la instalación primero de NAMI, después de Codelco, de la planta de fundición de ventanas, con un impacto ambiental fuerte que generó eh, contaminación de alguna manera de metales en el sector, que provocó el cambio del uso del suelo y de la disposición también de sus habitantes respecto a su forma de vida, a su forma de producción. ¿Cuáles son estos sectores? Bueno, principalmente aquellos que están hacia el lado de la cordillera de la costa de la ruta E30F, que es este eje que une Valparaíso por todo el litoral y que están de alguna manera resumidos acá en esta parte, ¿no es cierto?, de localidades como Alto, El Rincón, Estancilla, La Canela, San Antonio, Rungue, Campiche, entre otros. Se definió como sector de estudio todo lo que está marcado ahí en naranjo. Todo esto son principalmente los sectores que se han visto afectados por ese círculo celeste que tengo definido ahí, que hace un poco la intersección de todos estos puntos de contaminación con distintos metales. Por lo tanto, se plantea como problemática eh, una, una limitada integración social del punto de vista social, afectación a efluentes y reservas naturales del punto de vista ambiental y en la dimensión económica, una escasa conectividad de estas localidades, que se sienten un poco postergadas y separadas de las cabeceras comunales como son Quintero y Puchuncaví. Bueno, esta problemática genera finalmente un proyecto de intervención que podríamos resumir como la rehabilitación del suelo del humedal Campiche mediante la utilización de la escoria de cobre como área sustentable para la materialización de vialidades que mejoran la integración territorial sostenible entre el bosque de Pétreas,
ubicado en la zona de Quintero, hasta los acantilados de Quiriyuca, en la zona de Puchuncaví. El tema entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, tenemos un escorial en Ventanas, un humedal de Campiche y una oportunidad para Quintero Puchuncaví al poder limpiar el humedal Campiche, devolver este territorio natural a la zona y por otro lado ocupar este hoy día desecho ambiental, mañana esperamos todo, ¿no es cierto? Subproducto minero que nos permita reutilizarlo en la rehabilitación de caminos. Las palabras claves: conectividad, escoria de cobre, rehabilitación de suelos. La problemática: un territorio con grave impacto ambiental y segregación socioeconómica, producto de desarrollo no sustentable. Escorial de Codelco Ventanas, que provoca contaminación visual al suelo, el humedal Campiche. Localidades rurales del territorio con mal nivel de conectividad y un humedal de Campiche en peligro de ser destruido por el escorial. Entonces las preguntas que nos podemos plantear es: ¿cómo es posible utilizar la escoria de cobre de Ventanas para la materialización de caminos? ¿Qué beneficios ambientales provoca la utilización de la escoria? ¿Cómo es posible mejorar la conectividad de las localidades rurales del territorio? ¿Qué nivel de contaminación provoca la escoria a los suelos del humedal Campiche? La hipótesis que tenemos es que el uso de la escoria de cobre es una alternativa viable y sustentable para el mejoramiento de las vialidades de Quintero Puchuncaví y que devuelve áreas verdes, mejorando la calidad de vida de los habitantes del territorio. Para esto, entonces, estamos finalmente, mediante un trabajo de análisis del territorio de Quintero Puchuncaví, vamos a hacer una revisión de experiencias previas en el uso de pasivos ambientales, vamos a hacer un análisis de alternativas de uso de escorias y su compatibilidad físico-química, vamos a revisar programas públicos que permitan la implementación del proyecto y finalmente vamos a hacer una revisión de indicadores ambientales para proponer alternativas de mejora. ¿Cuál es el territorio? Bueno, aquí en este mapa extraído de Google podemos ver la ruta principal, que es la ruta E30F, que es la que aparece en celeste, la ruta F20, que es la ruta concesionada hoy día, que conecta la ruta 5 con esta E30F, que sería la ruta que aparece acá en este color lila. Y las rutas que aparecen en verde son aquellas que de alguna manera se podrían ver beneficiadas al utilizar esta escoria, digamos, para su mejoramiento o rehabilitación. Las cabeceras comunales están marcadas ahí y entonces cuáles son las localidades que podrían verse de alguna manera favorecidas con el uso de este residuo hoy día para la estabilización de sus caminos y mejorar su conectividad. Aparecen dos grandes territorios, uno de la ruta E30F hacia la costa, que es el sector donde aparecen los servicios, donde aparece un suelo con un valor de suelo mayor, donde hay mayor interés en poblar, donde hay mayor desarrollo, de alguna manera. Y por otro lado tenemos esta otra gran zona, que es un poco la zona más deprimida del sector, hacia la cordillera de la costa, donde están estos pueblos que originalmente tenían una actividad agrícola que se vio muy mermada con la instalación del parque industrial en Ventanas, ¿cierto? Y que genera de alguna manera esta segregación social. Aparecen ahí destacadas las rutas estructurantes en rojo, el sector del parque industrial ahora en gris y el escorial hoy día de Ventanas ahí marcado en negro. Bien, podemos distinguir acá entonces de alguna manera en naranjo aquellas rutas que podemos de alguna manera intervenir con al utilizar esta escoria y generar circuitos que permitan de alguna manera unir este territorio y generar estas áreas que aparecen aquí marcadas en celeste, verde y gris. Áreas que de alguna manera van a devolver al territorio tanto la parte natural, la zona de expansión urbana aquí en verde y la zona agrícola ahora aquí en gris. Esta acción se produce en ambos sentidos, es decir, no solamente hay interés por llegar a la zona de San Antonio, sino que también de San Antonio llegar a
el sector de hoy día donde están los servicios, las cabeceras comunales y las rutas estructurantes. Entonces tenemos ahí las rutas que se verían intervenidas y las rutas estructurantes, formando con ello, uniendo con esas líneas celestes, ahora una ruta que podemos llamar el Camino del Valle, por darle un nombre, en donde logramos formar un circuito de conectividad y de unión de todos estos sectores que hoy día de alguna manera se ven un poco olvidados. Entonces tenemos por un lado la zona costera, la zona de expansión urbana, de acuerdo al... tenemos la zona de recuperación de patrimonio natural y finalmente la zona de recuperación de zonas agrícolas de la comuna de Puchuncaví particularmente. Los humedales, hoy día, de acuerdo a la ley de humedales, ¿no es cierto? Los humedales de Campiche y el humedal de los Maitenes, y el sector de cordón verde que se propone recuperar, que va desde el bosque de Petras, cerca de la base aérea de Quintero, pasando por la zona del Parque Industrial de Ventanas y conectando con los acantilados de Quiriyuca como, ¿no es cierto?, patrimonio natural de la zona. La imagen objetivo de lo que se pretende finalmente con una recuperación del sector del humedal de Campiche y conformando ahí un verdadero parque natural industrial, de alguna manera, con la limpieza de lo que antiguamente fue, ¿no es cierto? Y es aún, ¿no es cierto?, el terreno que ocupa la fundición de Ventanas. Pero bueno, esta escoria, ¿qué tan contaminante es? Porque ese es un gran problema de la industria. ¿Será contaminante? ¿Tendremos problemas al utilizarla? En realidad la escoria, su principal contenido son silicatos de hierro. Se hicieron análisis químicos que lograron evidenciar que esta escoria efectivamente, de acuerdo a la normativa vigente en Chile, no es contaminante, no es tóxica, no es reactiva ni es inflamable. Y bueno, entonces podremos utilizarla para las capas granulares que normalmente usamos en caminos, bases, subbases, concretos, asfálticos en caliente, en frío, carpetas de rodado, lechadas asfálticas, tratamientos superficiales. Bueno, se hicieron los análisis en el laboratorio de vialidad de la región de Valparaíso y efectivamente pudimos observar que en realidad la escoria solamente presenta ventajas. Es un material que está encapsulado desde el punto de vista químico, no es contaminante y tiene una capacidad de soporte y de propiedades mecánicas superiores, tan buenas como el árido de la Concagua. Recordemos que poseemos nosotros acá en la región el río Concagua con áridos maravillosamente buenos desde el punto de vista estructural. Entonces, hoy día podemos comparar esta escoria y encontrar en cada una de las aplicaciones viales, digamos, muy buenas respuestas que se materializan en análisis, ¿no es cierto?, y propiedades que mostramos aquí resumidamente en esta tabla, que superan las exigencias hoy día de nuestro manual de carretera volumen 5, que habla de las especificaciones técnicas de construcción de caminos. Solamente destacar aquí en esta lámina de que esta escoria tiene propiedades que hacen que sea un poco más densa y por lo tanto los costos de transporte podrían llegar a ser más altos, pero que eso no influye mayormente si hablamos de recuperación de territorios cercanos al escorial. En general, propiedades que mejoran desde el punto de vista económico los usos de los contenidos más caros, digamos, de una mezcla asfáltica, particularmente el ligante asfáltico, se ve disminuido en casi todos los tipos de aplicaciones viales que hoy día se utilizan. Y desde el punto de vista de cómo se va a comportar este material a largo plazo y a mediano plazo, digamos, observamos que en ensayos de simulación de deterioro demuestra propiedades muy superiores incluso a las mezclas tradicionales hechas con el árido tradicional de la Concagua. Algunas pruebas que se hicieron ya de tramos de prueba muestran propiedades muy superiores, como les comentaba, incluso si comparamos mezclas tradicionales con mezclas hechas con escoria, presentan propiedades que superan los estándares, como muestra ahí la tabla, ¿no es cierto?, que hoy día exige el manual de carreteras.
En resumen, entonces, la escoria es segura para su uso. O sea, la escoria no hay peligro de usarla. Cumple incluso con las normas de Riles. Podemos tomar agua a través de la escoria y no nos pasa nada. Representa una alternativa sustentable a los áridos tradicionales. Podemos dejar de gastar esos 3.000 metros cúbicos que necesitamos de áridos por cada metro que construimos de camino. En vez de reemplazar, o sea, de usar esos 3.000 metros cúbicos por kilómetro, ahora podemos usar escoria y dejar de sobreexplotar, ¿no es cierto?, todos nuestros fuentes naturales y cauces de ríos. Ofrece ventajas técnicas y económicas comparables porque en realidad hay una disminución, como les decía, por las propiedades de la escoria del producto más caro de las mezclas asfálticas, particularmente como es el ligante asfáltico. Mejora la conectividad de comunidades rurales aisladas, amplía la red en aproximadamente, con este proyecto, en 16,6 kilómetros, y logra conectar estas comunidades que hoy día se sienten olvidadas. Activa nuevas centralidades territoriales, vuelve a tomar fuerza quizás Ventana o sectores como Rungue o sectores asociados hoy día a la concesión de la ruta F20 que conectan esa red nacional con la red propia del territorio y da fuerza a esos territorios que hoy día están un poco olvidados. Recupera suelo y devuelve identidad al territorio. Recuperamos el humedal Campiche, donde alguna vez pescaron en la zona, ¿no es cierto?, los habitantes del sector. Permite recuperar patrimonio natural amenazado y es un punto de partida para una integración territorial mayor que logre recuperar toda la costa y todo el patrimonio natural desde la zona de los bosques de Petria, directamente de Quintero, hasta los acantilados de Quiriyuca en Puchuncaví. Bien, eh, eso es lo que quiero mostrarles hoy día. Quiero agradecer la oportunidad a Alta Ley y estoy esperando ansioso, digamos, si tienen alguna consulta respecto a lo que les presenté hoy. Guillermo, realmente muchas gracias por tu inspiradora presentación y por exponernos de manera robusta esta valiosa oportunidad de conectividad local, ¿cierto? Basada en el uso sostenible de escorias. Te agradecemos nuevamente, Guillermo, por tu presentación. Y para continuar, invitamos entonces a Emilio Rojas, jefe de proyectos del Instituto Nacional de Normalización, quien expondrá su presentación titulada Nuevos estándares técnicos para el uso de escorias en construcción. Muchas gracias, Emilio, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, David, a todo el equipo de Corporación Alta Ley. Por nuestra parte, felices de poder participar en esta instancia. Aprovecho de saludar a toda la gente que está conectada y que está escuchando este interesante tema. La verdad que por mi rol acá en el INN me ha tocado estar hablando de estos desarrollos por bastantes años. Veo muchas caras conocidas acá en el panel y espero que la gente que nos esté escuchando también sean varios de los que han participado junto a nosotros en la elaboración de estas normas técnicas. Y la idea de esta presentación es poder demostrarles cómo a través del tiempo hemos podido ir avanzando en nuevas normas chilenas que permitan una utilización segura, confiable, estandarizada de estos nuevos áridos que nosotros titulamos no convencionales, ¿cierto? Estamos acostumbrados a hablar del árido natural, así que vamos a entender que estos áridos son no convencionales. Vamos con la primera pregunta o planteamiento que a mí siempre me gusta manifestar y es por qué estamos aquí. La verdad que les decía que llevamos muchos años hablando de esto y las condiciones, si bien es cierto, han ido mutando. Ya se está reconociendo de mayor medida el uso de nuevos áridos, se están conociendo sus características, pero sin embargo las problemáticas que nos trajeron hasta este punto se siguen manifestando. Es conocido que la demanda de árido para cubrir lo que son los trabajos de hormigón, de relleno, de base y subbase, de asfalto, es una demanda tremenda a nivel nacional. Yo estaba revisando estudios de la Universidad Católica que la estiman en 57 millones de metros cúbicos por año. Pero también lo que es preocupante es que a la fecha todavía se tiene una capacidad de extracción, por ejemplo, del árido natural, de un 60-70% de esta demanda que hoy día tenemos. Por lo tanto, ya tenemos un déficit de un 30% respecto de la demanda que está calculada.
¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos ese material que hoy día nos falta? Sin la afectación al ecosistema y todos los problemas que arrastra también extracciones que no están reguladas hoy día. Por otro lado, muy conocido que el sector construcción es un gran generador de residuos a la fecha. Hay una tasa que no ha variado con el transcurso de los años. Uno revisa este indicador día a día y este indicador sigue manteniéndose en 0,26 metros cúbicos por cada metro cuadrado construido. Por lo tanto, somos un alto generador de residuos acá en el sector de la construcción. Y también los procesos industriales generan sus propios residuos. En este caso, datos que buscaba del Cernagiomín, que estipula que la generación de escorias de cobre está tasado en 5 millones de toneladas por año. Hay pasivos por cerca de 70 millones de toneladas que están ahí declarados y por lo tanto, ¿qué hacemos con ellos? Todo esto obviamente trae también significancia en los impactos ambientales de la extracción de áridos naturales. Yo les decía, ¿cómo podemos ir a suplir toda esa falta de áridos que tenemos para cubrir la demanda que tenemos de trabajo? Sin tener que afectar, por ejemplo, a los ríos con una degradación de los mismos, sin afectar la vegetación y causar inestabilidad, por ejemplo, en obras de infraestructura por una extracción no controlada. Todo eso nos lleva a plantearnos este escenario de que tenemos que buscar nuevas alternativas y eso es lo que nos ha arrastrado a nosotros a ir generando un nuevo panorama normativo. Ese panorama normativo viene desde mucho tiempo atrás, sentando las bases para que nosotros podamos ir trabajando en las nuevas normas chilenas de área. Revisaba ayer el proyecto de ley y yo entiendo que aquí varios están bien interesados en que eso avance, ¿cierto? Y la indicación que estaba establecida el 5 de agosto del 2024 no ha cambiado. O sea, hoy día se sigue manifestando que el silicato de fierro será considerado como un subproducto para todos los efectos legales, siendo apto como material árido para caminos y construcciones. Eso es un punto súper relevante, porque una cosa es que la normativa técnica nacional avance, pero que también la legislación pueda avanzar para permitir su incorporación. A su vez, nosotros el año 2019 y 2021 sacamos unas normas que más que ver con residuos industriales, tienen que ver con gestión de residuos, producto de construcción y demolición. Sacamos la norma 3562 que establece una clasificación y las directrices para el plan de gestión de residuos de construcción y demolición, y también la norma 3727 que me dice cómo yo tengo que ejecutar una auditoría previa a una obra de demolición para poder planificar cómo va a ser mi gestión de residuos. Eso me motiva a mí a que ya cambie la visión de cómo voy a estar construyendo, deconstruyendo, demoliendo para poder aprovechar todos estos materiales que antiguamente nosotros los conocíamos como residuos. Hubo un gran hito también, el 2024, de hecho nos reunió a varios de nosotros para celebrar este hito, que pudimos modificar la norma chilena 163. Esta norma establece los requisitos que tienen que cumplir todos los áridos para hormigones y morteros. Entendamos que el hormigón es la materialidad más utilizada a nivel nacional e internacional también para construcción, es la materialidad predominante. Hoy día ese dato sigue siendo así. 70% del volumen del hormigón corresponde a áridos y por lo tanto haber cambiado el alcance permitiendo el uso de áridos no convencionales, es decir, áridos reciclados y áridos artificiales, fue uno de los cambios más relevantes que trae consigo esta versión de la norma 163, que favorablemente ha sido también oficializada por la autoridad competente y hoy día es un documento oficial vigente de la República de Chile. Pero yo les decía, bueno, ¿qué son los áridos no convencionales? Pues, ¿cómo los conocemos? Hoy día favorablemente y a través de la normativa técnica y de esta misma actualización de la norma 163 tenemos una definición clara de lo que es un árido artificial. La definición dice que es un material granular, sólido e inorgánico, distinto a un árido natural o árido procesado, que se obtiene de un proceso industrial o subproducto de otro proceso industrial. Todos ahora, cuando queramos hablar de área artificial, tenemos que referirnos a esa definición. Ya no hay ambigüedades al respecto. Y lo que me ha pasado también es que cuando uno está conversando respecto a estos temas, siempre es mal mencionado por desconocimiento, porque a lo mejor no hay acceso tanto a la información respecto de estas definiciones, que se confunde el árido artificial con el árido reciclado.
Sin embargo, hoy día hay una definición también de árido reciclado, la podemos encontrar en la misma norma 163 y en otras normas más que también toman esta definición y me define que el árido reciclado es un árido obtenido de un proceso industrial de materiales usados previamente en la construcción de elementos de hormigón o de mortero o de la demolición de obras de construcción. Entonces, la gran separación de mundos que existe entre el árido artificial y el árido reciclado es que el árido artificial es en base a todos los subproductos industriales. En cambio, el árido reciclado es todo lo que yo estoy tomando de una deconstrucción, de una demolición y lo estoy valorizando como árido, en este caso, reciclado. ¿Y cuáles son los que conocemos? Hemos avanzado en los áridos artificiales de escorias de fundición del proceso pirometalúrgico del cobre. Ya conversábamos en la primera parte respecto de algunas características de ellos. Hemos avanzado en los áridos reciclados. Hemos definido la gran gama de áridos reciclados que existen, pero sin embargo, a nivel nacional hoy día lo que se está utilizando en mayor medida, porque genera también una comparación directa con el árido natural, el árido reciclado de hormigón endurecido. También hemos hecho bastante desarrollo, tenemos bastante investigación en lo que son los áridos artificiales de escoria siderúrgica y también dependiendo de su proceso industrial es que nosotros podemos conocer los áridos de escoria siderúrgicas que provienen de alto horno, los que provienen de horno de arco eléctrico o las famosas escorias negras y también conocemos los áridos artificiales de escoria siderúrgica de horno de oxígeno básico. Todos ellos están normados, están establecidas sus diferencias y cada uno de ellos tiene sus características propias para que puedan ser utilizados, ¿cierto?, en distintos usos. Sin embargo, también hay otros áridos, y esto lo menciona, por ejemplo, la norma 163, que la vamos a estar visitando y mencionando bastante, porque, insisto, es una de las materialidades más relevantes del hormigón, por lo tanto, es muy relevante lo que pasa en esa norma. También establece que se pueden utilizar otros áridos artificiales, de los cuales nosotros también queremos ir a hacer ese avance, que son los provenientes de relaves mineros y los que se puedan conformar de cenizas volantes y cualquier otro que pueda demostrar que sus características son aplicables a distintos usos seguros en la construcción nacional. Cuando nosotros estábamos armando todo este panorama acá en el Instituto Nacional de Normalización, siempre visualizamos esto de una forma ordenada, pero no sabíamos cómo hacerlo porque obviamente partimos desarrollando la norma 163 y ahí fue donde aparecieron las primeras dudas. Por ejemplo, lo que les comentaba al principio respecto de las definiciones. ¿Qué es lo que es un árido artificial? ¿Qué es lo que es un árido reciclado? ¿Qué es un árido de un proceso industrial o subproceso? No teníamos idea en ese momento. El comité técnico se tuvo que, en buen chileno, partir la cabeza pensando y visitando también normativa y legislación extranjera para que pudiéramos aunar criterios y establecer cuáles son las bases de trabajo. Pero ahí vimos también que la necesidad iba un poco aguas arriba de lo que estábamos realizando, porque si bien es cierto, estábamos normando lo que son los requisitos que están establecidos para un uso específico, que era hormigón y morteros, todo este trabajo que hacíamos por la norma 163, nos dimos cuenta que teníamos que ir un poco más arriba y establecer los requisitos a nivel general. ¿Y qué fue lo que hicimos? Dijimos, bueno, partamos definiendo qué es un árido reciclado, qué es un árido artificial y cuáles son sus distintas características, sus características generales, ¿cierto? ¿Y qué parámetros podemos definir? Podemos definir una clasificación, una caracterización, podemos definir también aspectos de trazabilidad que son relevantes para el uso y el manejo seguro de este tipo de materiales, aspectos de valorización, pero todo esto independiente de donde nosotros lo podamos utilizar. Entonces, fuimos a atacar ese problema de decir, bueno, ¿qué son estas cosas? ¿Qué son estos áridos reciclados y famosos áridos artificiales? Luego de eso, ya que los conocíamos, ¿cierto? Pudimos ir a atacar el nivel específico, el nivel de uso específico. Entonces dijimos, bueno, estos áridos, y ya sabemos cómo son, qué características tienen, los podemos utilizar tanto en base y subbases de pavimento, ya estábamos trabajando en hormigón y mortero, también surgió a través de investigaciones y propuestas de normativa que pudiésemos incorporarlo en las mezclas asfálticas, como se estaba diciendo en la presentación anterior, y teníamos que entonces ahora establecer cuáles eran los requisitos específicos para esos distintos usos que estábamos mencionando. Obviamente, cuando tú estableces los requisitos, tienes que saber demostrarlo. Tiene que haber una forma de demostrarlo. Y tenemos que declarar que hoy en día la gran batería de normas de ensayo está referenciada a las normas de áridos para hormigón y morteros.
Pero nosotros tenemos en mente que eventualmente esas normas podrían modificarse, podrían, ¿cierto?, estudiarse y sacar una publicación más vigente de acuerdo a todo este cambio normativo que se está estableciendo, y que también puedan existir nuevas normas de ensayo de acuerdo a toda esta nueva gama de áreas no convencionales. Entonces, les dejo acá rápidamente cuáles son los avances que tenemos en las normas de hormigón y morteros. Nosotros les decíamos que ya hemos trabajado en la norma 3851, que define todo esto, todas estas características generales de los áridos artificiales que provienen de las escorias siderúrgicas. También el año 2024 sacamos la norma 3849, que define cuáles son los áridos artificiales de residuos de construcción y demolición a nivel general. Y también el año 2025 sacamos la norma 3894, que esto es un compromiso que teníamos con Corporación Alta Ley a través de un convenio que tenemos con ellos, que define cuáles son las características generales, en este caso de los áridos artificiales de escorias de cobre para distintos usos. Estas tres normas están dentro del sistema que declara la norma 163, por lo tanto, cuando en la norma 163 se mencionan estos tipos de áreas, uno puede ir a buscar esas características a las normas que estamos señalando. Si nosotros pensamos ahora, y lo que pasaba también en la presentación anterior, hablamos de los avances en base, subbase y mezcla asfáltica. Bueno, me interesa mucho lo que decía Guillermo, que los ensayos que se habían realizado, las pruebas que se habían realizado, habían demostrado un uso seguro. Y efectivamente en el comité técnico que estudió normas de este tipo, también lo evidenciamos. El año 2025, mediante una norma ASTM que utilizamos como base, que ya tenía este desarrollo, nosotros avanzamos en lo que son los áridos artificiales en base a escorias siderúrgicas para mezclas asfálticas. Tenemos un convenio también en pleno desarrollo, y esto es una buena noticia para todo el sector, que vamos a hacer el símil de esa norma, o sea, utilizar áridos artificiales de escoria de cobre, en este caso para mezcla asfáltica. El convenio lo tenemos con Alta Ley. La norma se encuentra hoy día en un proceso de anteproyecto y lo enviaremos pronto en consulta pública para que ustedes puedan hacer todos los comentarios que estimen pertinentes. Además, tenemos las normas 3848, 3850 y 3895, que van a definir los requisitos que tienen que cumplir los áridos artificiales y áridos reciclados en base y subbases de pavimento. Ahí la 3848 y 50 ya están desarrolladas y estamos discutiendo en comité técnico la norma 3895. Rápidamente, yo sé que me quedan poquitos minutos, les quiero mostrar cuáles son los avances ya en este cuadro manifiesto, pero también les quiero presentar cuáles son aquellas cosas que nosotros tenemos por pendiente, porque ciertamente también tenemos desafíos. Y los desafíos van enfocados a que nosotros podamos desarrollar en la línea general estas características generales de áridos artificiales en base a cenizas volantes y también a áridos que provengan de relaves mineros, y que podamos conocer esas características, o cualquier otro que también provenga de procesos o procesos industriales, y que nosotros podamos asegurar que se puedan estandarizar como un árido artificial. Eso también nos lleva a decir, bueno, ¿qué otros usos podemos encontrar dentro de todo el mundo de la construcción? Porque más allá de base y subbase de pavimento, del mismo pavimento asfáltico y de hormigón y mortero, eventualmente hay muchos más usos que nosotros hoy día no hemos explorado, pero que queremos explorar y desarrollar. Asimismo, lo que les comentaba de las normas de ensayo, en nuestro interés poder desarrollarlas, poder actualizar lo que haya que actualizar, y tener que generar también las nuevas normas de ensayo que tengamos que estudiar. Hoy día, para algunas cosas, hemos tenido que referenciar normas extranjeras a falta de norma nacional. Eso tiene que ir cambiando, tiene que ir mutando para que podamos tener una batería de normas de ensayo nacionales y que podamos referenciarlas en los futuros estudios. Termino con unas conclusiones bastante rápidas. Obviamente todas estas normas nos sirven para la habilitación de la economía circular y la sostenibilidad, porque genera el cierre del ciclo de materiales. O sea, ya hoy día no tenemos esa línea continua donde utilizábamos y desechábamos, sino que podemos reutilizar, y ya no se concibe el concepto de pasivo, sino que subproducto para que podamos utilizarlo. Cumplimiento también de metas nacionales, apuntando a lo que son las hojas de ruta en residuos y en circularidad, y también la evidente reducción de la huella ambiental. Fomentamos también la confianza y la seguridad técnica, porque superamos las barreras de la percepción. O sea, servirá, no servirá, de qué se trata, cómo se llaman, cómo los caracterizo. Hoy día ya tenemos eso establecido. Y nos puede generar también controles de calidad
estándares y una homologación y trazabilidad. Homologación en el sentido de que lo puedo equiparar a lo que son los desempeños de los avios naturales, entendiendo que pueden ser igual o superior, como se decía anteriormente. También estimulo al mercado y a la inversión, porque genero una demanda formal. Hoy día ya sé lo que tengo que pedir, cómo lo tengo que pedir y cómo se tiene que tratar por los distintos actores de la cadena, una facilitación regulatoria y también incentivo a la inversión. Y finalmente, siempre dejo esto como un warning, estar siempre atentos porque nosotros, si bien es cierto, somos pioneros en la región, estamos desarrollando estas normativas mucho más rápido que los otros países acá en la región, sí hay mucho más desarrollo también fuera. Yo les decía, no hemos apoyado normas extranjeras para poder hacer algunos anteproyectos en documentos extranjeros y siempre tenemos que seguir atentos para poder ver qué está pasando fuera y que sea aplicable a nivel nacional. Con esto termino y agradezco los minutitos que me pasé y espero también que le haya quedado clara esta presentación y obviamente disponible para cualquier pregunta. Por el contrario, gracias a ti, Emilio, por tu excelente presentación. De hecho, creo que tu exposición es un gran aporte, Emilio, a la promoción que estamos impulsando desde Alta de Ley al desarrollo de normas técnicas como instrumentos de referencia, ¿cierto? En la creación de mercados sostenibles y también marcos regulatorios habilitantes. Pues bien, en el próximo segmento tenemos un interesante panel de conversación en torno al valor sistémico de las normas técnicas para la habilitación sostenible de la productividad. Hemos escuchado todo sobre las oportunidades de rehabilitación en Quintero, Punchuncaví y sobre las nuevas normas técnicas que habilitan el uso de escorias en construcción. Ahora queremos ir un paso más allá y conversar sobre el valor sistémico de estas normas, cómo impactan no solo en lo productivo, sino también en lo económico, en lo ambiental y social. Por eso, por eso nos acompañan cuatro personas que están trabajando directamente en esto. Ellas y ellos son Viviana Letelier, académica de la Universidad de la Frontera; Paula Rojas, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez; Carla Salinas, asesora de proyectos en la empresa Río Claro; y Matías Contreras, gerente general en Ecoasa. Les doy a todos ellos una gentil bienvenida y agradezco su presencia en este panel. Para empezar, cuéntenos brevemente sobre su trabajo como organización y cómo se vincula esto con el uso de las escorias. Y quiero partir contigo, Carla. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, Río Claro tiene un vínculo con la escoria ya desde el año 2010, en donde nosotros empezamos a investigar todo lo que es el atributo sostenible de la escoria siderúrgica. Para entonces nosotros logramos ganar un Corfo, ¿cierto? Donde vimos toda la sostenibilidad de la escoria siderúrgica para la acuicultura y también para fertilizantes. Y desde entonces, el 2018, lo que hicimos fue otro Corfo, en donde vimos todo el atributo de áridos artificiales. Y desde entonces es cuando nosotros empezamos a invertir, ¿cierto? Y a estudiar cada vez más el atributo de la escoria siderúrgica y otros residuos sólidos también. Perfecto, Carla. Valoro mucho esta conciencia expansiva de las posibilidades, el potencial que tiene la escoria. O sea, estamos hablando no solamente del mercado de la construcción, sino que más allá, acuícola, por ejemplo, o lo mismo en el agro. Gracias, Carla. Y quiero escucharte a ti, Matías. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación. Nosotros somos Ecoasa, que es una empresa filial del Grupo ASA que se dedica a la valorización de los subproductos industriales, como comentaron en las distintas intervenciones. Nuestro caso particular es de valorización de escorias siderúrgicas. Y en ese sentido, hoy día trabajamos con las dos más grandes empresas de fabricación de acero presentes aquí en la zona centro del país. Y la alternativa que nosotros ofrecemos es agregarle valor desde el punto de vista de separar estos materiales que a veces arrastran metales, reintegrarlos a cadenas productivas bajo una filosofía de simbiosis industrial y por otro lado insertar y reinsertar estos materiales a la construcción, ya sea en aplicaciones en hormigón, caminos u otras como prefabricados u otras que
se puedan desarrollar. Así que felices de poder participar y agradecer nuevamente la invitación. Gracias a ti, Matías. Personalmente reconozco que Ecoasa ha sido punta de lanza en esta expansión de las posibilidades de uso a nivel industrial y escalable. Así que gracias a ti por estar con nosotros. Viviana, desde la academia, sin ella no hemos podido estar aquí hoy. Sabemos que la academia es quien mueve la frontera de posibilidades de uso sostenible de los materiales y quisiera escuchar de parte tuya cómo han abordado las perspectivas de uso tanto de escorias siderúrgicas como escorias de cobre. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nuestro trabajo, o sea, yo trabajo en la Universidad de la Frontera, específicamente en un laboratorio que es de revalorización de residuos en materiales de construcción. Y desde ahí nuestra intención de constantemente estar estudiando aquellos subproductos industriales que puedan ser reincorporados. Nosotros en general lo que hacemos es verificar hasta cuánto se puede reincorporar, cuántos son los porcentajes máximos que de alguna forma mantienen las propiedades específicamente del material, principalmente en hormigones y morteros, de modo de que su incorporación no afecte negativamente ni en sus propiedades mecánicas ni en las durabilidad de estos materiales. Y en general los hemos enfocado, o sea, nuestra forma de trabajo es siempre estar pidiendo como muestras a los generadores y a partir de eso ir generando pequeñas mallas experimentales que nos vayan permitiendo, por una parte, experimentar y por otra parte, dar recomendaciones de uso. Perfecto, Viviana, súper claro. Y espero poder seguir en adelante, seguir comentando sobre este desarrollo en las próximas preguntas. Y por último, escucharte a ti, Paula. La Universidad Adolfo Ibáñez ha impulsado y ha dispuesto toda su expertise para habilitar mercados desde una perspectiva de validación técnica, principalmente en el uso de escorias, reciclaje de escorias, ¿cierto? Y también concentrado de escorias que han sido devueltas después a un relave. Cuéntanos un poco más, Paula, acerca de esto. Sí, muchas gracias David y muchas gracias al Tale y a todos los que están acá. Nosotros estamos muy contentos porque estamos trabajando con la industria, digamos, del cobre y también estamos trabajando con la industria de la construcción. Lo que hacemos fundamentalmente es posicionarnos con los desechos, en este caso escorias de cobre, pero también relaves de escoria de cobre. Entonces estamos trabajando con Enami, que ha sido nuestro socio fundamental desde un comienzo, que ha creído en este proyecto, y también hemos revisado, digamos, la parte de Codelco en Puchuncaví. Y también ahora tenemos un proyecto con Ecoasa, a ver si sale para el próximo año, pero la idea es entonces vincular las diferentes industrias con estos materiales para poder transitarlos, ¿cierto?, de un lugar a otro y evaluar, ¿cierto?, su impacto ambiental y social a través de estos proyectos que llevan nuestros estudiantes con estas empresas que generosamente comparten, digamos, su información y sus conocimientos con nosotros. Gracias, Paula. No, a ti generosamente nos han compartido tú y todos los que están participando en este panel, no solo lo que han hecho, sino que nos están advirtiendo, adelantando lo que ya están aspirando a desarrollar para el próximo año. Desde esa perspectiva, quisiera que todos podamos abordar una pregunta en particular en el contexto de este webinar. ¿Qué rol juegan las normas técnicas en sus ámbitos, tanto para la producción, lo económico, lo ambiental y lo social? Y quiero volver contigo, Paula, respecto a esto. Bueno, son absolutamente fundamentales. ¿Sí? Nosotros siempre decimos que un buen ingeniero tiene como mejor amigo un abogado. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada desde el punto de vista tecnológico o científico sin tener una regulación. Por eso también cuando hacemos estos proyectos con las empresas nos cuesta mucho avanzar porque no tenemos toda la regulación. Entonces, lo que necesitamos, ¿no? Entonces, efectivamente, escuchar, ¿no?, a Pedro, ¿cierto? Y a Emilio es para nosotros una luz en el fondo del camino porque es crucial para poder entonces avanzar con estos desarrollos que nosotros tenemos desde la academia. Perfecto, gracias, Paula. Y desde tu perspectiva, Viviana, en la Universidad de la Frontera también, ¿cómo visualizan estos aportes de las normativas técnicas al ámbito productivo, económico, ambiental y social?
Y bueno, efectivamente, la existencia de normativa es el punto base como para poder esperar que se abran mercados en torno a algún subproducto. Lo hemos visto en el pasado, ya lo habló Emilio con respecto, por ejemplo, a los áridos reciclados, cuánto en su momento fue el trabajo para lograr que existiera esta normativa que permitiera y de alguna forma regulara también los usos, porque nos da también indicaciones del uso correcto de estos subproductos, ¿no? Como es súper importante efectivamente que nos estudiemos bien estas normativas, que sepamos cómo aplicarlas, porque son aquellas las que nos van a permitir, si queremos obtener el resultado que esperamos, poder ir en la dirección correcta. Eso es como, entonces, como es clave finalmente el poder contar con normativa asociada al uso de cada uno de los subproductos que estamos tratando de alguna forma de apoyar a que se puedan abrir mercado y a utilizar correctamente. Gracias, Viviana. Sí, efectivamente coincido contigo con que es tomar la dirección correcta, ¿cierto? La dirección correcta. Y por eso mismo es que está aquí Matías, está Carla también desde la industria, desde la empresa, para exponernos que esto no solamente apunta al desarrollo de normas técnicas en el ámbito productivo, económico, sino también, como nos expuso el profesor Guillermo, a un ámbito de remediación ambiental y conexión social. ¿Cómo lo ven ustedes, Matías? En el caso nuestro, desde Coasa, la generación de esta normativa técnica, como decía Pedro, es certidumbre. Del punto de vista operacional, son los controles de calidad que tú tienes que implementar en el proceso productivo. Del punto de vista económico, se traduce finalmente a cuánto va a costar fabricar este material alternativo y que muchas veces no solamente es una alternativa reciclada, sino que además se pueden hacer buenos y nuevos negocios que ponen al centro no solamente el reciclaje de materiales, sino que evitar, por ejemplo, extracciones de áridos de manera ilegal en los cauces de los ríos, y finalmente también tiene una denominación de reducción de impactos sociales que ocurren en el país. Ya lo comentaban al inicio, hay una demanda tremenda de áridos y qué bueno que tengamos esta certidumbre técnica que permita validar y poder utilizar, ojalá, de manera masiva, estos materiales que quizá tienen el nombre poco popular de escoria, pero al final del día, hoy día, con este tipo de instrumentos, son áridos que pueden ser utilizados en distintas aplicaciones, cada uno con sus restricciones, con sus consideraciones, pero pueden ser utilizados en construcción. Nosotros valoramos muchísimo, al igual que comentaba Paula y Viviana, son fundamentales. Gracias, Matías. Y de hecho me quiero quedar con esa palabra que mencionaste de certidumbre, porque bien sabemos que estas normas técnicas son construidas bajo consenso y consenso de expertos que conocen la materia. Así que por eso mismo quiero orientar a Carla si se nos puede contar desde la perspectiva y la vasta experiencia que ha tenido Río Claro en cómo ven ellos esta oportunidad de que las normas técnicas sean un aporte tanto productivo, económico, ambiental y social. Bueno, estas normas vienen a ordenar la operación y la logística, vienen a crear nuevos estándares. Y lo más importante es que aquí yo puedo trazar el residuo, ¿ya? Y eso genera la seguridad del cliente en el fondo. Cuando se vende este árido, ¿cierto? Yo puedo garantizar la trazabilidad completa y la seguridad que es un árido de calidad, ¿ya? Tanto el artificial como el reciclado. Hay que pensar que estamos insertando un nuevo producto al mercado del rubro de la construcción. Entonces, desde ahí se trabaja distinto, se genera distinto. Entonces, hay que tener un cuidado, ¿cierto? Y estas normas vienen a generar ese orden y generar nuevos estándares y protocolos propios de cada empresa. También esto, desde el punto de vista económico, ¿cierto? Genera un tipo de especialización de los profesionales. Entonces aquí no solamente se está hablando de economía circular, pero hay que hacer la economía circular de principio a fin y generar esta triangulación, ¿cierto?, entre empresas, desde la materia prima que se recibe hasta lo que se vende al cliente. Entonces, es muy interesante estos ecosistemas, ¿cierto?, que se van generando en el rubro de la construcción
Y lo más importante en el medio ambiental, ¿cierto? Es que más allá de la extracción de los recursos naturales, es que estoy teniendo ahora una economía, un mercado real, en donde se puede realizar y se puede transar este tipo de residuo a productos de forma segura y trazable. Perfecto. Sí, estoy muy de acuerdo, Carla, cuando hablas de la oportunidad de trazabilidad, porque estamos entregando confianza y no solamente al usuario, sino también a la sociedad, ¿cierto? Y a los tomadores de decisión y también a los reguladores, desde el punto de vista normativo técnico, con validez, de expertos. Nos estamos quedando con poco tiempo, así que la siguiente parte quiero que hagamos una especie de ejercicio lúdico, ¿cierto? Que yo denomino Burning Question, ¿cierto? Preguntas en llama, donde los voy a poner un poco a presión y teniendo como hipótesis que detrás de esta pantalla están escuchándonos también la sociedad y también tomadores de decisión. Entonces les quiero preguntar directamente. ¿Cómo creen ustedes que impactan estas nuevas normas técnicas en la operación y competitividad de empresas que trabajan en escoria? ¿Y qué mensaje les dejarían ustedes directamente a los tomadores de decisión? Si pueden hacerlo en muy breve, en menos de un minuto. Por favor, partimos contigo, Carla. Bueno, considerar que la industria no genera un residuo, genera un coproducto, subproducto. Yo quiero elevarlo de subproducto a coproducto. Las escorias no son un residuo. Está ampliamente demostrado, ¿cierto? En donde se debería considerar y clasificarlo ya como un coproducto. Le subo la categoría de subproducto a coproducto de la industria siderúrgica y la minería. Gracias, Carla. Paula. Sí, bueno, yo creo que esto ratifica el hecho de que hay mucha gente, muchos profesionales de distintas áreas que han aprobado, digamos, el uso de estos materiales, por tanto ya ni siquiera tenemos que hablar de una economía circular, sino que tenemos que hablar de una economía que integre estos materiales como nuevos materiales, así que es una tremenda oportunidad. Gracias, Paula. Viviana. Sí, quiero retomar una palabra que dijo Carla y que tú también repetiste, que es el tema de la trazabilidad. Creo que es clave dentro de estos procesos el poder entregar efectivamente subproductos en estos casos que estén certificados, verificados, y es clave para poder también generar casos de éxito que nos permitan hacer los usos correctos. Por lo tanto, esa línea del el buen trabajo del subproducto es generar entidades que aseguren el que te que saben de dónde viene, saben la caracterización y saben cómo utilizarlo o es clave. Perfecto, Viviana. Y Matías. Del punto de vista de Ecoasa, nosotros también apostamos que es trazabilidad finalmente lo que entrega y certidumbre, como comenté en la respuesta anterior, pero considerando además lo que tú dices, David, de que si le damos un mensaje a los tomadores de decisión, hoy día estas normas ya están, digamos, publicadas por el INN. A mí me gustaría apuntar también a masificar estos usos y ojalá que en las obras se empiece a especificar con materiales reciclados, así como ocurre, por ejemplo, a través de especificaciones para el acero, pudiésemos tener también para hormigones que integren desde el diseño materiales reciclados y materiales, digamos, que son homólogos a lo que se conoce en la alternativa natural. Yo creo que de esa manera no solamente estamos generando normativa técnica, sino que además estamos alineando toda la perspectiva de la construcción sostenible en el país, que además reduce impactos ambientales. Y ahí uno hace finalmente, a través de estos materiales que tienen su certificado de calidad, son trazables, un enganche perfecto para poder lograr ese objetivo, que es finalmente tener un Chile más sostenible. Perfecto, Matías. Bueno, nada más que decir, realmente estoy muy contento por este diálogo, por esta conversación. Agradezco a este panel de expertos que han participado en la construcción de estas normas técnicas. Agradezco también a nuestros exponentes, profesor Guillermo, profesor Emilio. Con esto estamos llegando al final de nuestro panel y al final también de este webinar. Les agradecemos a quienes se sumaron en esta conexión y por favor no olviden seguirnos en LinkedIn, en Corporación Alta Ley y en nuestra web www.corporacionaltaley.cl.
corporacionaltaley.cl. Recuerden escribirnos a info@corporacionaltaley.cl. Esperamos vernos pronto en otra actividad. Que tengan un muy buen día.